para que se escuche bien, pantalla abierta si quieren, cámara abierta si quieren. Sobre más o menos cuestiones metodológicas vamos a estar charlando con Ana Clara unas 50, 60 minutos, una hora aproximadamente. La idea es hacer un intercambio entre preguntas y algunas reflexiones. Obviamente va a haber un momento para preguntas del público o de los oyentes y de las oyentes, que lo pueden hacer en el chat, también pueden comentar cualquier cosa en el chat. Vamos a estar pasando algunos links seguramente de cuentas o alguna bibliografía o algo que se esté comentando en el momento, o por ejemplo las redes del colectivo, y para que cada una pueda entrar, acceder, chusmear un poco. Como el público se renueva, obviamente, presentamos nuevamente el ciclo, repensar el mundo de las drogas, mitos y reflexiones sobre consumos y prácticas de cuidado. Este es el tercer encuentro, ya hicimos 2 anteriores, uno con Emilio Ruchansky y otro con Edith Benedetti sobre salud mental y consumos. Mi nombre es Ariel Parajón, soy politólogo, coordino el colectivo de reflexión, y me gusta estudiar y debatir sobre el mundo de las drogas. Y obviamente esta actividad o este ciclo de debate, de intercambio, arrancó con una idea de hacer una formación abierta con un grupo de compañeras y compañeros del colectivo de reflexión sobre los consumos, un colectivo que es un grupo de estudiantes, docentes, profesionales de la salud, que estudian tanto en la universidad como trabajando en organismos públicos, referentes comunitarios, abogados, trabajadores sociales, psicólogas. Hay una variedad de profesiones. Y dijimos, bueno, pues no hacemos una actividad formativa para reflexionar sobre algunas dudas e inquietudes que tenemos sobre las prácticas y los consumos y muchos de los debates que tenemos en los espacios de trabajo. Bueno, dijimos hacer una actividad abierta, después se acercaron los compañeros y las compañeras de la Mella, de la universidad, estudiantes que les inquietaba discutir sobre cuestiones que tienen que ver con los consumos de drogas. Dijimos, bueno, empezamos a abrir un poco y se empezó a descontrolar y bueno, hicimos 3 encuentros con mucha gente, hay caras nuevas ahora, hubo otras caras en los otros encuentros, y estamos muy contentos y contentas. Para la charla de hoy convocamos a Ana Clara Camarotti. Ana Clara Camarotti es doctora en Ciencias Sociales, especializada en problemáticas de consumo de sustancias, tiene una linda trayectoria en investigación en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Sociales, y un poquito la idea es trabajar abordajes del consumo de drogas en la comunidad o desde la comunidad, o qué nos dice la comunidad cuando nos metemos a estudiar un poco la problemática y abordarla también desde la propia práctica comunitaria. Así que, Ana Clara, te agradecemos antes que nada, gracias por participar, por sumarte. En principio, como comentaba, hay una serie de preguntas o de tópicos que tenemos. Tanto a Emilio Ruchansky como a Edith Benedetti le planteamos que nos puedan mencionar algún mito como para arrancar y para poder pensar algún mito que tiene que ver sobre la cuestión de drogas. Ellos nos mencionaban, por ejemplo, la cuestión de la idea de la puerta de entrada, como que hay una droga que, no sé, por ejemplo, como que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas, está medio del cuco de la droga, de que si entras a una, entras a otra, bueno, en fin. Edith también nos planteó algunos mitos. Estaría bueno que nos plantees vos, por lo menos un mito que vos crees que es necesario abordar para desarmar y poder discutir las drogas desde otro lugar. Y con eso, si querés, arrancamos. Perfecto. Bueno, hola a todos y a todas. Una alegría poder estar acá compartiendo este espacio así distendido, que también es un placer para poder pensar juntos, ¿no? Yo voy a traer bastantes cuestiones que tienen, después de escuchar las charlas de Emilio y de Edith, bastantes cuestiones que tienen que ver más con la hechura, el armado de las investigaciones, que me parece que es un lugar también por donde podríamos ir, que no fueron las presentaciones anteriores. Entonces me parecía que podía aportar. Y también hablando con Ariel, que son bastantes, un grupo interesante de estudiantes, y entonces, bueno, digo, un poco la propuesta va a ir por ahí. Yo soy investigadora de CONICET, pero nos gusta un poco decir que somos una academia inquieta, el equipo nuestro de investigación. Si bien hacemos investigación,
todo el tiempo estamos pensando desde esas ideas para la intervención. Estamos pensando que esos estudios, que esas investigaciones, que estas respuestas traigan cambios y puedan producir prácticas sociales en los distintos territorios. Entonces, un poco las investigaciones que yo abordo después tienen una pata de intervención fuerte o de herramientas de intervención, ¿no? Así que, bueno. En cuanto a los mitos, a mí, bueno, primero... Algo que está pasando, a ver. ¿Estamos bien? Sí, pensé sí, que... Ahí te escucho. Bueno, perfecto. En cuanto a los mitos, el primero que se me ocurre es pensar la droga en singular, ¿no? Esto que aparece en un montón de lugares en donde cuando se habla de la droga en singular, se está hablando solamente de las sustancias ilegales y en esta idea se corre del foco a las sustancias legales como si estas no ocasionasen ningún problema, nadie las contempla y solamente en este singular de la droga aparecen las drogas que causan la muerte, las drogas que causan las grandes problemáticas a nivel mundial, que no son para ese discurso las drogas legales. No obstante, cuando empezamos a revisar y a mirar las estadísticas, lo que encontramos es que las drogas que producen la mayor cantidad de las problemáticas sociales son el alcohol y el tabaco. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante abrir esto y pensarlo y hablarlo y decirlo siempre en plural, porque también en esto de la droga en singular, lo que se esconde, lo que no muestra, es la multiplicidad de escenarios en los cuales se producen estos consumos. Entonces, un poco esto se estuvo también charlando en los encuentros anteriores, esto de la droga o las sustancias en sí mismas no están diciendo nada. Y no estamos diciendo con esto que la sustancia no sea importante. Estamos diciendo que no solamente es importante la sustancia, que es necesario revisar qué tipo de sustancia se está consumiendo, pero también en qué contexto se produce ese consumo, por un lado, y por el otro lado, quiénes son los sujetos que llevan a cabo ese consumo, cuál es el perfil. Y entonces ahí tenemos como un cruce que a nosotros nos gusta desde la investigación pensar y hablar de escenarios sociales. Entonces ir viendo esos, y más en el colectivo, yo pensaba este mito también con ustedes desde el colectivo de consumos, pensarlo en general los consumos, ¿no? Uno los consumos los piensa situados en un contexto en donde se lleva a cabo esta práctica, que se consume cierta sustancia, pero que se produce ahí un intercambio, ¿no? Y entonces desde ahí pienso en multiplicidad de escenarios, que después, si quieren, podemos ir planteando y podemos ir pensando. Bien. Otro de los mitos que pensaba es el tema del flagelo, que circula y que aparece muy fuertemente esto del flagelo de las drogas, la guerra contra las drogas, y que un poco lo que esconde esto es que primero que es como alguna cuestión de sociedad pecaminosa y de cuestión divina, en donde hay alguien que nos está atacando o que nos está castigando, sería la palabra, que nos está castigando con las sustancias, con las drogas, y entonces se produce lo que ocurre en el mundo. Esto lo que hace, y que para mí esto es lo que tiene como muy peligroso esta posición, es que requiere de una respuesta extraordinaria y gigante, y también de algún modo de una hiperespecialización, ¿no? Entonces, bueno, cuando aparece algún consumo de sustancias en las escuelas, los docentes lo primero que sienten es, yo no puedo hacer nada, ahora la droga entró en la escuela. Entonces es como, bueno, aparece la droga y ¿por qué? Entonces, frente a estas situaciones, nosotros que trabajamos bastante durante muchos años en prevención en escuelas, lo que les digo un poco a los docentes es, ¿y por qué no va a aparecer el consumo de drogas en las escuelas? Si es algo que está en nuestra sociedad, ¿por qué no? Digo, ¿por qué no como problemática, no como consumo in situ ahí adentro de la escuela? Digo, ¿por qué no va a aparecer esto? Y me parece que desarmar ese mito empieza a hacernos cargo de que todos tenemos algo para aportar en esto y que los docentes tienen para aportar fuertemente y mucho más que en muchas escuelas toman como respuesta, la mejor respuesta, llamar a un médico, o la mejor respuesta, llamar a un hiperespecialista, o en los peores casos, claro, o a la policía.
Mucho tiempo Sí, la claro. policía ocupó ese lugar Total. también en las escuelas de prevención, que a mí me costó mucha pelea en algún curso de capacitación con policías, en donde les dije, ustedes no tienen que hacer esa tarea, ustedes tienen que hacer otras tareas. Esas tareas, por ejemplo, ¿por qué son los docentes las personas más apropiadas para llevarlas a cabo? Porque la prevención tiene que ver con algo vincular, tiene que ver con algo que uno arma con el otro. Entonces, a mí me han llamado para dar charlas en escuelas, y entonces yo les decía, ¿por qué algún adolescente me va a contar a mí, que me ve una sola vez, cuál es su problemática? Y después no va a tener ninguna referencia conmigo. Entonces, en ese sentido, los docentes, los preceptores, se construyen desde su rol docente como desde una imagen muy interesante, como preventores en temas de salud. Y me parece que es un espacio que hay que propiciar y que hay que generar. Entonces, correr esto de la idea del flagelo, en donde después tiene que venir una respuesta increíblemente mística o experta, es un error. Por otro lado, otro de los mitos, pensé muchos mitos, Ariel, otro de los mitos es el tema de la carrera del consumo. Ya que se habló sobre la marihuana y la droga de inicio, yo pensaba en las carreras del consumo. Durante mucho tiempo se sostuvo que uno empezaba por la marihuana y terminaba Claro. con una droga mucho más dura en una situación de consumo problemático, adicción. Bueno, esto está desmistificado completamente. Lo que se sabe es que en vez de hablar de una carrera del consumo, que siempre es ascendente, uno lo que tiene que hablar es de trayectorias. Y esto no solamente cala fuertemente este modelo en el mundo adulto, sino también entre los jóvenes. Nosotros, les cuento, trabajamos fuertemente con jóvenes en escuelas y, por ejemplo, en un momento hacíamos un trabajo sobre obras de teatro. Y entonces lo que aparecía era un chico que empezaba, el guión, un chico que empezaba tomando o fumando marihuana y que terminaba tirado en una zanja por consumo de endovenoso. Entonces, lo primero que le hacíamos era devolverle como, ¿vos crees en esto realmente? No. Bueno, entonces, y empezar a desarmar esto, porque si no, estas ideas lo que tienden es que sean mensajes vacíos, mensajes que no le llegan a nadie. Nadie cree en eso realmente. Entonces, correr la idea de que hay una carrera de consumo y establecer una nueva imagen de trayectorias es mucho más interesante, porque lo que empieza a mostrar la trayectoria es que hay distintas movilidades con los consumos, que pueden sostenerse y que pueden mantenerse, por ejemplo, con una misma sustancia durante muchísimo tiempo, que pueden comenzar, como me ha pasado en algunas investigaciones y trabajos, en barrios de altísima vulnerabilidad, en donde algunos chicos, la primer sustancia que empiezan a consumir es el paco, es la pasta base, y a partir de ahí empieza un consumo realmente problemático, pero que se suma a una sumatoria de vulnerabilidades de esta persona, en donde su trayectoria venía con unos cruces de muchísima vulneración de derechos, y la droga lo que hace es complicar, la sustancia ahí complica mucho más esa biografía. Pero entonces, digo, es empezar a pensar esto, cómo se van comportando y qué es lo que va pasando a cada sujeto con esa sustancia en esos contextos. Todo el tiempo me parece que lo interesante es tratar de pensarlo desde ahí. El otro mito, y con este término... Sí. Dale, métele. Métele. Está bueno. Es pensar que solamente los que consumen son los jóvenes, ¿no? Que también esto circula muy fuertemente y que esto se sostiene muy fuertemente desde la investigación, me hago cargo de lo que nos toca, y también desde los medios de comunicación, en donde hay poca investigación sobre consumo en población adulta, muy poca. Hay que empezar a mostrar y visibilizar más. Entonces, por ejemplo, poniendo de nuevo el ejemplo este en las escuelas, cuando los docentes se asustan y empiezan a traer muy fuertemente la problemática del consumo con los adolescentes, lo primero que les consultamos es, ¿cuáles son los consumos de ustedes de los docentes? En cuanto a psicofármacos, en cuanto a alcohol, en cuanto a tabaco. Bueno, revisar los botiquines de las casas de cada uno, empezar a ver qué tomo con prescripción médica y qué tomo sin prescripción médica. ¿Qué le recomiendo a mi compañera en la sala de profesores? ¿Qué le digo? Bueno, fíjate, tomá, esto te va a hacer bien. Entonces, empezar a revisar, y de vuelta volvemos a la idea de los consumos en general, pero no solamente de sustancias, sino de pensar el consumo en nuestras sociedades,
como una práctica que se está complejizando, que está trayendo complicaciones, pero en general. Y a partir de ahí empezar a desarmar un poco. Había un estudio muy interesante sobre psicofármacos en población adulta que hizo Cecilia Arizaga desde el observatorio, que es un informe muy, muy interesante, y que iba mostrando un poco esto, ¿no? Como una sustancia que no está recetada por un médico y que nadie lo ve como un consumo que pueda llegar a ser problemático, y empieza a mostrar un poco cómo se empieza a problematizar en algunas personas y en otras no. Pero empezar a visibilizar estos consumos me parece que es importante para correr un poco esta cuestión en donde la problemática solo es complicada y solo es una problemática adolescente. Que por otro lado también lo que nos estuvo pasando en las últimas investigaciones con pasta base es que los medios siguen diciendo y van corriendo cada vez más la edad de inicio, como el único problema al que hay que apuntar. Y lo que nosotros vamos viendo también desde nuestros trabajos de intervención y de investigación es que hay que correr también la edad para arriba. Entonces, que también hay que pensar qué hacer con los consumidores de edades adultas, porque no hay muchos dispositivos para adultos y es un problema importante también el del consumo en los adultos. Entonces, bueno, te quiero cortar porque te pedí uno, me tiraste 4, me encantaron, o sea, arrancaste con todo, me gustó. Te pedí uno, me tiraste 4, pero, y en el medio tiraste algunas cosas que te queremos preguntar, o sea, queremos saber algunas cosas que ahora después vamos a piponear, sobre todo sobre el consumo en jóvenes, como mencionaste, que vos tenés un estudio ahí interesante, sobre la cuestión de pasta base, que también es algo que muchos de los que están acá escuchando trabajan en dispositivos comunitarios y territoriales, donde se cruzan permanentemente con la cuestión de consumo de Paco y demás. Pero antes de meterme en estos consumos puntuales, vos mencionaste la cuestión de trabajar con la escuela, la cuestión del dispositivo, de cómo armar dispositivos para adultos, y sabemos, porque estuvimos leyendo algunos estudios de ustedes, vos laburás bastante el tema del modelo integral comunitario. Y es algo que en muchísimos dispositivos en los cuales nosotros trabajamos, en distintas provincias y demás, trabajamos desde esa perspectiva. Más allá de que tal vez a grandes rasgos se conoce el dispositivo integral comunitario o algunas experiencias comunitarias ya lo llevan adelante, me gustaría que vos nos puedas contar de tu experiencia como profesional, como investigadora, en qué experiencias se basaron para laburar o para diseñar este dispositivo, y después, más en concreto, qué experiencia vos en concreto estás viendo hoy que laburan en esta perspectiva, o qué ves vos que hay que calibrar o mejorar de estos dispositivos territoriales que tienen una mirada integral y comunitaria. Bueno, me hiciste un preguntón también, ¿eh? Es un montón. Bueno, vos me devolvés 4, yo te tiro preguntas. No, está buenísimo, está buenísimo. Voy a tratar de ser como sintética. Primero, ¿cómo arrancamos con este modelo? A mí me habían convocado, perdón por la autorreferencia, pero me habían convocado para la CICAD-OEA para planificar, para armar los lineamientos hemisféricos para las Américas. Yo no esperaba hacer ese trabajo, la verdad es que me sorprendió. Yo tenía una posición muy distinta a la de OEA en cuanto a mi mirada sobre el tema de consumo de drogas. Pensé que no lo iban a tomar, pero tenía claro por dónde sí quería ir y que la reducción de daños era algo que para mí era sumamente importante, que no tenía que ver solamente con modelos abstencionistas. Entonces planteé cuál era mi mirada, y cuando veían mi currículum entendían que estábamos como en veredas diferentes. No obstante, y eso me parece algo interesante de la CICAD y de OEA, tomaron y pudimos empezar a diseñar estos lineamientos que fueron una cosa completamente diferente a lo que se pidió. Después no tuvieron mucha difusión, pero bueno, quedaron esos lineamientos armados en donde mostraban como un lineamiento muy amplio, y para mí fue muy importante porque tuve posibilidad de diálogo con todos los países, con los secretarios de drogas de todos los países de las Américas, conocer un poco qué pensaban, cómo se movía la política internacional, que era algo que yo desconocía hasta ese momento. Así que para mí fue realmente un doctorado, fue una cosa ahí como muy, muy interesante. Bueno, después de ese trabajo, con el equipo de investigación, yo me formé con Analía Kornblit, con ella veníamos pensando y ella me ayudó también mucho a armar estos lineamientos. Presentamos un Salud Investiga y armamos un proyecto de un multicéntrico. Y ahí lo que hicimos fue seguir reforzando y pensando en estos lineamientos que habíamos empezado a armar de un modelo que era modelo integral comunitario.
Entonces, hasta ese momento venía siendo muy teórico y sentíamos que, si bien nos habíamos topado con algunas experiencias en la práctica interesantes, sentíamos que habíamos llegado como a un techo y que queríamos profundizar con algunas otro tipo de prácticas que sentíamos que nos podían dar más herramientas, que ya las líneas en donde se estaba llevando a cabo y donde se estaba pensando en las cuestiones de consumos de drogas, nos estaban quedando cortas y queríamos como bucear por otros lados. Entonces invitamos a participar en este informe a 15 instituciones, hicimos un trabajo en profundidad, entrevistas en profundidad con esas instituciones y el trabajo que estaban llevando a cabo comunitario, y tomamos instituciones que estaban haciendo un trabajo muy interesante desde lo comunitario, pero también instituciones que estuviesen trabajando desde el arte y desde cuestiones más culturales. Bueno, y entonces a partir de ahí, unas eran intervenciones en salud en general, otras eran específicas en drogas y las otras eran intervenciones socioculturales. Y bueno, lo que fuimos armando fueron esos lineamientos, empezamos a recortarlos y armarlos y a pensarlos en las prácticas concretas, qué cosas eran las que les estaban funcionando a esas instituciones, desde lo metodológico, desde la intervención concreta, y bueno, publicamos que está y que pongo a disposición después a través tuyo, Ariel, los materiales. Te interrumpo brevemente, aclaramos que todas esas notas, informes que va comentando Ana Clara, después las juntamos y las mandamos en un mail a todos los que están, las que están escuchando la charla, así que o las vamos subiendo por acá. Perfecto. Y entonces, bueno, a partir de, escribimos un texto, armamos, y lo que encontramos con estas experiencias de abordaje comunitario era que la mayoría lo que sentían era que, o lo que les faltaba, sentían que había una gran importancia, pero que no podían hacerlo en la práctica concreta, era el monitoreo y la evaluación de sus prácticas. Entonces, que fue algo que pasó también después con distintos organismos internacionales cuando intentan buscar esto que se llaman las buenas prácticas. Claro. Entonces uno empieza a buscar, en lo territorial encuentra unas prácticas increíbles. Cuando busca a nivel internacional, en artículos indexados, lo que fuere, esas prácticas no están, se pierden. Y lo que aparece es lo que se sabe escribir y lo que encuentra un modo de comunicarlo académico, que no significa que sea lo mejor, significa que es lo posible, lo que llega y lo que se publica. Entonces, ese para nosotros era un gran desafío y era armar, construir una herramienta de sistematización, y no queríamos hablar de evaluación para lo comunitario, hablábamos de sistematización, en donde ayudemos un poco a estas instituciones a que puedan contar y que puedan escribir y que puedan dar cuenta de esas investigaciones, por varios motivos. Primero, para que no se pierdan esas experiencias buenísimas que había. Y por otro lado, porque tener una experiencia sistematizada te permite conseguir fondos para sostenerte después en tus proyectos de intervención. Si vos no podés contar lo que haces y no podés demostrar que lo que haces es eficaz, que está resultando, que genera cambios, que genera modificaciones, después no conseguís financiamiento. Entonces, tenía como este doble juego. Por un lado, una cuestión más que las queríamos, que queríamos encontrar ese material cuando lo buscáramos, pero también queríamos ayudar a estas organizaciones. Entonces ahí diseñamos un documento, que también se los voy a compartir, que está publicado por Teseo, que se llama Sistematización de Prácticas Comunitarias. Buenísimo. Lo que encontramos después en la práctica concreta es que, si bien intentamos que sea lo más sencillo posible, no hay una cultura de evaluación y les resulta muy difícil dentro de la urgencia a las organizaciones poder llevar a cabo esto. Entonces es un gran desafío también que se logre realmente implementarlo, que es nuestro próximo paso, o el paso que intentamos en el próximo proyecto, que fue un proyecto junto con UNICEF, en donde el gran desafío era todo esto llevarlo a la práctica. Y entonces ahí fuimos a Valles Calchaquíes, y en vez de trabajar porque este modelo sirve para trabajar en cualquier problemática de salud, no es exclusiva y solamente para trabajar en consumos. Entonces ahí lo que llevamos fue el modelo y lo pensamos desde abuso sexual infanto-adolescente. Hicimos un trabajo en las 3 provincias,
Hay un montón de material sobre esto, ahí fuimos diseñando los pasos concretos, los ejes de trabajo, los principios que tenía que tener este modelo, sistematizamos cada una de las experiencias, monitoreamos, bueno, hay un montón de trabajo. Como esto tuvo financiamiento de UNICEF, UNICEF publicó gran cantidad de las cosas y después otras de las cosas que sentíamos que habíamos contado con bastante presupuesto y todo, entonces armamos una web, también les puedo dejar la página y subimos todos los materiales para que estén a disposición de todos los que quieran, todos los materiales en cuanto a esto de lo comunitario, de sistematización, de evaluación, de principios, de pasos, de todo. Un poco, en el medio me topé con una experiencia de tratamiento comunitario latinoamericano que lo llevaba a cabo Efren y Raquel, Efren Milanés y Raquel, y ahí seguimos pensando juntos y fue un recontra interesante y rico encuentro. Veníamos pensando, porque también lo que pasa es esto, uno no crea nada nuevo, uno va pensando y van otros pensando y es un espíritu de época y también va pensando junto con otros, entonces también ahí uno se encuentra con experiencias que tal vez no pudieron sistematizar, pero que ya vienen pensando de esta manera, entonces tal vez con las ideas uno o con algunos conceptos uno ayuda a escribir esa experiencia que ya se está poniendo en la práctica, entonces esto fue el gran trabajo, el gran oficio para mí en todo esto tuvo que ver con este taller de experiencia, teoría, experiencia, en donde fuimos nutriendo entre práctica y teoría todo esto. Te estaba escuchando y reflexionaba sobre la propia práctica de mi laburo. Yo laburo en Cedronar. Tuvimos la experiencia de FREM y demás sobre tratamiento comunitario, y siempre hay una tensión en el abordaje de los consumos que tiene que ver con el desafío de sistematizar, como decís vos, de que no quede en el aire flotando la experiencia, si después no la podés contar, no la podés narrar, pero al mismo tiempo después no la podés mostrar hacia afuera, pero al mismo tiempo tenés como una tensión permanente entre la cuestión de sistematizar, tener el dispositivo ordenado y la urgencia, ¿no? De que siempre en drogas trabajás para ayer, en la política pública trabajás para ayer y encima con la manera de relacionarse con el abordaje de las drogas es la urgencia, el cuco, el temor, se nos mueren los pibes y todas estas cuestiones. Entonces, muchas veces está bueno entrarle a estas cuestiones que a veces aparecen como urgentes, como inevitables, como que las únicas cosas que hay que abordar, porque si no están como impuestas y no podemos salir de eso. Y uno de los ejemplos palpables es la cuestión del consumo de pasta base o de consumo en barrios vulnerables, donde cuando vos trabajás en barrios vulnerables y dispositivos territoriales, muchas veces cuando vas con los esquemas y las ideas de sistematización, se tensa eso porque está la urgencia de se nos mueren los pibes o los índices de consumo son cada vez más altos o la droga entró al barrio, en el esquema que decías vos. Sí. Me gustaría que podamos desmenuzar, no sé cómo lo vienen estudiando ustedes, pero que podamos desmenuzar algunas cuestiones que tienen que ver con el consumo de este tipo de sustancias. ¿Qué ven ustedes en los barrios populares con respecto, por ejemplo, al consumo de pasta base? ¿Qué datos les arroja a ustedes las investigaciones que hacen? Y también me parece interesante ustedes como investigadores, ¿desde qué lugar se paran como investigador para hablar y medir y estudiar estos consumos? O sea, es una pregunta un toque compleja, es qué pasa con los consumos en sí mismos, qué datos te tiras sobre el tema del consumo de pasta base y al mismo tiempo qué posición tienen ahí ustedes en territorio. Perfecto, clarísimo. Como en dos niveles distintos, ¿no? En cuanto a la investigación, y cuando uno entra a las últimas investigaciones, nosotros también, así como digo, porque a ver, otro de los mitos tiene que ver con, es muy difícil salir, casi imposible salir del consumo de drogas. Todas las personas, es muy, muy difícil un adicto que quede recuperado, bla, bla. Ahora, la pregunta podría cambiarse también. ¿Y es tan difícil salir de los consumos o es que las respuestas que estamos dando no están siendo las necesarias para estas personas, para estos consumos y para estos territorios? Entonces, desde ahí, me parece que yo estoy más de este lado, creo que hay que repensar la problemática y hay que repensar las respuestas. Entonces, que se va encontrando algún camino para ambas cosas, no es que estamos en el punto cero, creo que hay muchas buenas prácticas que se estuvieron recorriendo durante este último tiempo, pero me parece que es como fundamental empezar a
armarlo, empezar a pensar. Por ejemplo, en investigación, nosotros veníamos trabajando durante muchos años en temas de consumo y violencia. Bien, si uno entra a un barrio preguntándole a una persona, a un joven, a un chico, un pibe, una piba, acerca de sus consumos de drogas, lo primero que haces es rotularlo y etiquetarlo como usuario de drogas, o preguntándole acerca de la violencia. Entonces ahí también nosotros intentamos como modificar esta forma de abordaje desde la investigación. Entonces, una de las primeras cosas que se planteó fue empezar, armamos una metodología en un texto, en un libro que nosotros sacamos que se llama Quiero escribir mi historia, en donde empezamos a preguntarle acerca de quién era, primero y principal, quién era. Después teníamos como una serie de encuentros en donde construíamos ese relato biográfico con la otra persona. Entonces, primero se le preguntaba quién era, que es una pregunta muy difícil para poder responder, y entonces nos llevaba como un intercambio muy interesante. Y a partir de ahí lo que empezábamos era a plantearles cuáles eran los acontecimientos, los hechos, los momentos de su historia que lo hayan marcado, que le hayan marcado un antes y un después, que le hayan hecho hacer un giro en su biografía. Entonces, a partir de ahí, en todos los relatos biográficos que tuvimos, se encontraban los mismos puntos. Y esos tenían que ver muchas veces con los consumos y con la violencia. Pero no es lo mismo entrar por un lado que entrar por otro y llegar a esa respuesta. Porque entonces esto, lo que hacíamos nosotros era después armar como unas tarjetas con esos acontecimientos, entonces en el próximo encuentro les pedíamos que los ordenen y empezábamos a darle un orden a su propia biografía y ayudarlos a escribirlas. Por eso el nombre del libro, Quiero escribir mi historia, porque muchos de estos pibas y pibes lo que nos decían era, nos ayudaste a pensarnos, nos ayudaste a escribir, siempre quise escribir mi historia, no puedo creer que todo esto que me pasó, que fue tan difícil, le sirva a otro. Entonces, ahí se arma otra cuestión con ese otro, se establece otro vínculo, se establece otra relación. Por ahí con la investigación. Y con las respuestas me parece que con la intervención me parece que tiene que ver lo mismo. Y también es un poco lo que planteaba Edith exactamente, ¿no? En donde vos vas construyendo con ese otro. Y yo creo que no hay que entrar por las drogas. Yo creo que hay que entrar acerca de, primero, diagnosticar con las poblaciones, en los territorios, cuáles son las problemáticas que esas poblaciones tienen y que construyen como problemática. No prejuzgar de, bueno, este es tu problema. No, a ver, ¿cuál es? Y para eso nosotros diseñamos una serie de herramientas de diagnóstico participativo, y hay millones, ¿no? Bueno, usamos unas de que a nosotros nos parecen interesantes, que también podríamos compartir, en donde uno empieza a plantear con la comunidad en general esas problemáticas, ¿cuáles son? No solamente plantea las problemáticas y va viendo, sino también va construyendo ese mapa de actores. ¿Quiénes tienen que dar respuesta a estas problemáticas? ¿Con quiénes contamos? ¿Quiénes pueden ayudar? ¿Quiénes no? ¿Cuál es esa red? Y por otro lado, empezar a pensar acerca de cuáles son esas respuestas que no estamos teniendo. Entonces, tal vez hay ahí algunas respuestas, algunas intervenciones estatales o lo que fuere que estamos necesitando que no las tenemos. Entonces, que hay que empezar a demandarlas. Entonces, también ahí hay algo más a largo plazo. Pero entonces, y en función a los consumos de drogas, lo que nosotros vamos viendo es que uno tiene que construir un sistema de respuestas. Y este sistema de respuestas no implica una única respuesta. Si tomamos que la problemática fuese el consumo problemático de drogas en ese barrio. Entonces, ese sistema de respuestas, cuando decimos que hay muchos perfiles de consumidores, no podemos creer que una sola respuesta va a dar solución a todos los perfiles de personas que consumen. Entonces, no tengamos miedo en que esté la comunidad terapéutica a mano, no tengamos miedo que ya esté el programa de reducción de daños, que esté el taller de arte, que esté... Tenemos que nuclearnos con todos esos, y con todos esos tenemos que construir esa respuesta, que lo que hace, a mi criterio, es abrirte, disponer varias puertas. Uno muchas veces, y lo que sí se necesita, y esto es fundamental para un trabajo comunitario, es que las distintas respuestas se conozcan y sean corresponsables en esas respuestas. Entonces vos lo que haces es, tengo muchas puertas de entrada, pero las conozco y conozco ese sistema de respuestas, y entonces sé que esta persona que entró porque pudo entrar por mi puerta, yo no soy el dispositivo que le va a convenir, porque tiene características que son para el otro dispositivo. Entonces no lo voy a hacer perder tiempo en el mío, y lo voy a dirigir al otro, pero no lo voy a revolear, sino que lo voy a acompañar.
Y después por eso es la corresponsabilidad, voy a hacer un seguimiento de esa persona. Y entonces me parece que ahí se genera otra cuestión y que esto es fundamental para verlo en los territorios. Y que nadie llega a una comunidad, a un territorio, y es el momento cero. A ver, las comunidades existen previo a nuestra intervención, que esto también es fundamental, para no creer en la soberbia que llego yo y voy a fundar todo. No, tenemos que sumarnos a un trabajo que se viene dando, bien, mal, lo que fuere, pero nos sumamos a un trabajo y a una lógica que ya se está dando en esos territorios. Me encanta. No sé si querés... Te quería preguntar... Sí. A ver, para salirse un poco de la cuestión de los abordajes, a veces nos preguntamos si existe, por ejemplo, el tema del consumo recreativo en todas las clases sociales, sino que si existe la posibilidad de gestión del placer frente a situaciones de muchas vulnerabilidades, por ejemplo. ¿Cómo ves ese tema? Sí, bueno, es un tema sumamente interesante también, ¿no? Es empezar a pensar, porque, a ver, acá lo que ocurre es que Latinoamérica es uno de las partes del mundo de mayor desigualdad. Entonces, pensar esto también implica en pensar al menos en dos escenarios bien contrarios, para mencionar dos, que pueden ser el consumo de pasta base en un barrio de altísima vulnerabilidad y el consumo de éxtasis con jóvenes de sectores medios, con niveles de instrucción, en donde están yendo a una Greenfield, a una rave, y están ahí tomando alguna sustancia. Lo que ocurre en un lado y en el otro son cosas muy diferentes, que tienen que ver con los contextos. Entonces, yo creo que acá hay algo que uno va viendo desde el trabajo, desde lo territorial, que es que en los barrios de mayor vulnerabilidad los consumos devienen problemáticos muy rápidamente. Y no estoy diciendo que los consumos en general generen problemas, porque esto lo que se ve es que no ocurre de este modo, que son la mínima proporción la que genera un problema después de consumo o de adicción o de dependencia. Pero en los barrios pobres, en determinadas poblaciones de altísima vulnerabilidad, lo que encontramos es que se devienen rápidamente. ¿Por qué? Porque hay un montón de situaciones y de alertas, que nosotros podríamos llamar de alertas en promoción de salud, que no tocan, que no suenan, que no están a tiempo. Entonces, ahí a mí sí como Estado, si yo me pienso creo que hay un espacio prioritario para atender. Yo lo que fui encontrando en las distintas investigaciones es que si bien uno encuentra en jóvenes de distintos sectores sociales las mismas intenciones en comenzar a consumir, por ejemplo, curiosidad, no sé, ganas de experimentar con la sustancia, búsqueda de placer, en distintos sectores sociales ocurre lo mismo, después el devenir y el consumo se produce cosas distintas en uno y otro sector social. Lo que no estoy diciendo es que, no estoy diciendo que en los sectores medios altos no hay consumos problemáticos, no estoy diciendo esto, estoy diciendo que en los sectores bajos hay mayores probabilidades por determinadas situaciones, entre ellas la seguridad, entre ellas la policía. Claro. Uno encuentra en los trabajos de campo, por ejemplo, que los pibes de sectores pobres, por lo general, tienen algún conflicto con la policía en sus consumos, así sea marihuana. Esto es una realidad que les ocurre y que tenemos que atender y que tenemos que pensar a ver qué es lo que pasa. Y no pasa así en sectores medios. Yo entrevisté a una cantidad grande de consumidores de éxtasis, de ketamina, en donde no tuvieron ningún problema con la policía y que no tenían ningún problema en responder una encuesta en la puerta de una Greenfield con la policía al lado, porque no sentían que había una amenaza ahí. Entonces, esto lo que produce, que también tiene que ver con un mito, es fuertemente un perfil de consumidor que queda estigmatizado y que es un pibe de sector pobre, varón, morocho. Entonces, todo esto va haciendo que el sistema también sea muy discrecional en el tipo de respuesta. No es la misma respuesta para una clase social que para otra. No es la misma respuesta. Entonces, sí. ¿Y con el género? Bueno, con el género ahí tenemos... Clases sociales, listo. ¿Qué pasa con el género? Entre los varones, las mujeres, la cultura del aguante, el macho que dice siempre me la aguanto, cuando consumo, esta cultura de los pibes de tomar cada vez más, por ejemplo, y ser más viril, por ejemplo, ¿y qué pasa con las mujeres y los consumos?
Lo que vamos viendo con el tema del cambio en cuanto a una mirada de género muy interesante es que en los consumos también las mujeres empezamos a animarnos más a ciertas sustancias que antes no nos estábamos animando. Fundamentalmente lo que se va feminizando son los consumos de drogas legales y aparte de marihuana y de drogas de las mal llamadas no tan duras. Los varones tienen ahí toda una cuestión acerca del riesgo que también se ve claramente en los accidentes de tránsito, en donde uno lo que ve es que los varones tienen mayor cantidad de accidentes de tránsito porque hay todo un mandato en cuanto a las cuestiones de género que lleva a que los varones tengan que arriesgarse más que las mujeres, y en donde las mujeres modificamos, por ejemplo, en sectores bajos, en donde yo trabajé un tiempo largo con mujeres consumidoras de pasta base, mujeres, que también ahí hay un trabajo interesante que empezamos a construir un sistema de respuestas para esas mujeres. Ahí las mujeres tienen el doble estigma, el de ser pobres, el de ser consumidoras, el de ser mujeres, y ni les digo si son madres también. Entonces, en esta investigación, que fue a través de un financiamiento que recibimos de España, lo que se planteó, yo ahí estaba trabajando con los curas villeros en la Villa 21-24 y les planteé a los curas que si podíamos trabajar con mujeres. Y ellos me dijeron, no tenemos mujeres consumidoras. Es una anécdota que nos queda, ellos también la traen bastante como aprendiendo de esto, ¿no? Entonces le dije, no hay mujeres o las mujeres no consumimos en espacios públicos y no nos acercamos y nos da vergüenza. Entonces me dice, bueno, empecemos la investigación y vemos. Si aparecen, seguís, que para mí era todo un problema porque yo tenía 2 años y si no me iba a quedar en el primer año y en el segundo año no podíamos continuar. Pero dije, como me jugaba que había mujeres, entonces arrancamos. Y bueno, y a partir de cuando arrancaba el segundo año, me vinieron a hablar Charlie y me dice, bueno, ¿qué hacemos? Hay un montón de mujeres, tenías razón. Hicimos un par de talleres porque también la otra cuestión era taller de prevención del consumo de pasta base, ninguna mujer se iba a acercar a tener un... Entonces lo que armamos fue un curso de fotografía y dentro de ese curso de fotografía, que era un poco la excusa, lo que empezamos fue a pensarnos y a pensar acerca de, sacando fotos, teníamos unas cámaras, en ese momento no había tanto celular y no sé cuánto, entonces eran con unas cámaras descartables que hicimos todo un trabajo muy interesante sobre la mirada. Y a partir de ahí, con ellas, en ese taller de fotografía, empezamos a ver cuáles eran las necesidades y qué tipo de dispositivo estaban necesitando. Y empezamos a diseñar un dispositivo para mujeres en Villa 21-24. La verdad es que para nosotros fue una experiencia súper enriquecedora. Zarpado. No sabía. Yo leí el informe de pasta base de mujeres, que después lo vamos a pasar, lo recomendamos, está muy bueno. Y hay ahí también, Ariel, que después te paso un artículo que de una revista que también estuvo muy interesante porque nosotros habíamos trabajado unos trípticos con las fotos que habían sacado las mujeres, las pibas que consumían pasta base, entonces hicimos como todo un trabajo de fotografía que es como muy lindo que los podemos compartir también. De una, buenísimo. Pensaba un poco cuando mencionabas la cuestión de los jóvenes. En particular se habla bastante del consumo de alcohol. Ustedes tienen un laburo interesante sobre consumo de alcohol en jóvenes y también a ver si nos podés ayudar a pensar algunas prácticas preventivas, o sea, más allá de pensar cómo se da la regulación del acceso a determinadas sustancias, en este caso alcohol, a los jóvenes, pensar también de qué manera prevenir esos consumos que de por sí al ser menores son problemáticos y muchas veces nos cuesta abordarlo. Mira, capaz que corro un poquito de foco, pero ¿sabés qué? Para pensar en la respuesta de eso, estaba pensando en el último estudio que hicimos ahora, que fue con el COVID, consumo de alcohol. Que un poco lo que quisimos hacer ese estudio porque a partir del chiste que generaba el aumento del consumo dentro de los WhatsApp, los memes y esta cuestión en donde está bien visto consumir y no pasa nada si uno consume más, ¿no? Ahí hay un mito muy fuerte que circula y toda la gente mofándose acerca de que su consumo había subido. Entonces quisimos un poco ver, a ver si había subido realmente, si eran los jóvenes los que se habían incrementado fuertemente el consumo, y bueno, y salimos con una encuesta online, casi a 5.000 personas, y bueno, y lo que encontramos fue que esto es percepción. Les preguntamos a la gente acerca de
qué consideraban, si consideraban que había aumentado o no su consumo durante la cuarentena, y el 45% nos dijo que sí. Ahora, igual antes, porque esto es muy importante, que tiene que ver con la muestra. ¿A qué población llegamos? Por lo general, todas las encuestas virtuales, llegamos a una población que es mayoritariamente mujeres que varones, las mujeres contestamos más virtualmente que varones, de nivel educativo bastante alto. Entonces, esto que podía ser un sesgo de la muestra, para mí también tiene una cosa interesante que es la población clase media, que por lo general no tenemos muchos trabajos sobre eso, entonces nos estaba dando una referencia en población clase media. Esa muestra con ese perfil, lo que aparecía era que el 45% había dicho que percibía que estaba consumiendo mucho más durante la cuarentena que antes de la cuarentena, pero dentro de estos, cuando veíamos por franja etaria, lo que encontramos es que son más las personas de 45 años, entre 35 y 44. En ese grupo eran los que más habían aumentado su consumo. Mirá. Y los que menos lo habían aumentado eran los jóvenes. Y cuando les preguntábamos por qué, los más jóvenes decían que al no tener encuentro social, al no tener encuentro con los otros, espacio de sociabilidad, decidían no consumir. Y la población adulta decía que habían decidido o que habían incrementado por el cambio en la rutina. Y este cambio en la rutina no implicaba siempre más horas de trabajo, sino que implicaba a veces más horas y a veces menos horas, pero que implicaba que la rutina se había modificado. Y este desajuste en la rutina diaria había hecho que empiecen a consumir más cantidad. Wow. Lo vamos a pasar el informe ese, está... No. Hay un informe completo y después tenemos como un resumen ejecutivo que les puedo compartir sin ningún problema. Che, se me pasó volando. Volando, a mí también. Mal. A ver, voy a levantar algunas preguntas de acá del público. Quisiera saber, Romina Maidana pregunta, quisiera saber qué criterios incluirías en una campaña de prevención, por ejemplo, en un medio masivo de comunicación. Bueno, campaña medio masivo de comunicación a mí me parece que son las menos efectivas. A mí y a mucha gente que estudia estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que a una población más dirigida es más efectivo. Sí me parece que una buena regulación estatal en el tema de consumo de alcohol es fundamental. Para que no haya consumo en menores hay que hacer cumplir la ley, esto es fundamental. Que me parece que en ese sentido el tabaco funcionó muy bien y que es la única sustancia a nivel mundial que desciende el consumo. Y en Argentina desciende porque tenemos una muy buena regulación y un muy buen control cuando se dejó de fumar adentro de restaurantes, cuando no se pueden incluir en publicidades. Todo esto funcionó y tiene una fuerte regulación desde el Estado, que esto es lo importante, no solamente legalizar una sustancia, sino que ahí no quede a la deriva del mercado y que la regulación sea el mercado, sino que la regulación la tenga el Estado. Entonces, a partir de ahí vos te garantizás de llevar a cabo buenas campañas. Creo que una mala campaña es una campaña moralizante, creo que una mala campaña es una campaña que te dice no a las drogas, no al alcohol, que te va a matar. Creo que una campaña que no incorpora, un trabajo preventivo que no incorpora el placer y lo que la gente busca en esa sustancia es un grave error, porque te hace que vos cuando vas a una escuela y trabajas con jóvenes, con pibes, y les decís, pibas y pibes, la droga te hace mal, y ellos están ya experimentando en muchos casos con las sustancias y no les están produciendo problemas, entonces, bueno, vos tenés que trabajar en el doble momento, en un momento en donde, bueno, te trae todo este placentero, pero también te va a traer estas consecuencias negativas, o empecemos a pensarlas, a ver cuáles. A ver, el alcohol y la marihuana, muchas veces no podemos descuidar que la marihuana hoy, actualmente, es ilegal. Entonces te va a traer otros problemas que la policía te encuentre con una lata de cerveza, no es lo mismo que te encuentre con un porro. Es una realidad también, y que hay que pensarla y que hay que plantearla. Te veo el panuelo ahí y me escriben por WhatsApp, no le preguntaron acá, preguntas sobre feminismo, por lo menos te tiro una. ¿Qué aportes crees que el feminismo puede hacer a las prácticas de cuidado en relación al consumo de drogas? Yo creo que muchas. Y que hay toda la cuestión del feminismo visibilizando las cuestiones de cuidado,
Me parece que es fundamental, me parece que hay que trabajar fuertemente con esta cuestión de que el cuidado no sea solamente femenino, que no seamos las encargadas del cuidado solamente las mujeres. Me parece que el cuidado tiene que empezar primero a valorarse mucho más, y después tiene que empezar a ser una tarea realmente comunitaria, no solamente de las mujeres. Creo que también hay mucho para aportar desde el feminismo en los consumos de drogas. Creo que se habla y que ha empezado a ponerse en agenda, pero creo que todavía no le estamos dando en la tecla a cosas realmente interesantes y a esos puntos que uno dice, uy, va por acá. En las mujeres está faltando esto, como en población trans. Me parece que nos están faltando arrimar bochín ahí a cosas concretas y realmente buenas que sirvan y que produzcan un cambio. Sí, perdón. Te tiro otra acá que están tirando. Lucas Morel pregunta, ¿por qué se sigue sosteniendo el abordaje prohibicionista si ya se comprobó que no sirve para nada y es contraproducente? Bueno, yo me hago la misma pregunta. Y escribí ahora hace poco un artículo para la revista Bordes que se llama El día que terminó la guerra contra las drogas, que empezamos a hacer como toda una caricatura de esto mismo que estás diciendo. Lo están diciendo los organismos internacionales, lo dicen las experiencias. Hay probadísimas evidencias acerca de todos los problemas que ocasiona ese modelo, el modelo represivo, punitivo, en cuanto a encarcelamientos, en cuanto a que no se disminuye el consumo, sino que el consumo continúa aumentando, en un montón de cuestiones de inseguridad, bueno, un montón de cuestiones se muestra que no funciona. Y se dice, lo dicen los organismos internacionales y lo decimos desde las universidades, y lo que pasa es, ¿qué es lo que falta para que se modifique? Bueno, falta un cambio en las leyes, ¿no? Obviamente, para que esto realmente... Yo creo que muchas veces desde lo territorial y desde los centros de salud y de las intervenciones incorporan mucho más rápido las miradas por dónde hay que ir que las políticas y todo esto. Por eso para mí y para nosotros en nuestras investigaciones era tan importante recuperar como todas las voces de quienes están en el frente de batalla, ahí sosteniendo y viendo y encontrándose con la problemática, porque a veces uno se encuentra en algunos congresos discutiendo temáticas que vos decís, esto en los barrios ya lo saben, este ya no es un problema porque ya lo saltearon, lo que pasa es que no tienen voz acá para venir a decir un montón de cosas. Entonces me parece que ahí también hay que hacer un encuentro muy fuerte entre la academia, y la academia se tiene que ayornar mucho en cuanto a las respuestas que realmente se están dando en los dispositivos. Mil gracias, o sea, al contrario. pasó 1 hora, 50 minutos, estamos en hora porque si no la gente ya después se empieza a bajar. Me quedaron un montón de cosas para preguntarte, me anoté textos y demás, seguramente podamos hacer un compilado y lo mandamos. El video va a estar posteado después en el canal de YouTube del colectivo. Les queremos agradecer a todos y a todas, antes de que se vayan, pasaron más de 300 personas, hubo más de 300 personas inscriptas, la verdad que estamos muy contentos, ni en pedo pensábamos que iba a pasar esto, y bueno, obviamente está abierto el espacio para a quienes les interese trabajar temáticas, seguir las redes y demás del colectivo, después están por ahí, la pueden postear. Seguramente va a haber otro espacio, otro momento de reflexión, así con Ana Clara, con Edith o con Emilio, como hicimos. La verdad que a nosotros nos enriquece, elaboramos todo el día esto y muchas veces la urgencia o el trabajo permanente en la práctica nos despoja de la posibilidad de parar un poco la pelota y reflexionar sobre cómo estamos laburando las cuestiones de drogas y cómo laburar también, o cómo pensar una política de drogas, porque si hay algo que caracteriza un poco al colectivo es que quiere pensar una nueva política de drogas para la Argentina porque entiende que este modelo prohibicionista, abstencionista, ha fracasado en muchos planos. Así que de nuevo te agradecemos en nombre del colectivo. Al contrario, gracias por la invitación, y me parecen que son espacios necesarios y muy importantes realmente. Así que también ver que hay un montón de participación y esto suma mucho y es muy importante que esto ocurra. Bueno, gracias a todos. Les agradecemos a la banda de La Mella que también se sumó, que participó. Y bueno, nos volveremos a encontrar en algún momento, no sé si por acá o esperemos que ya abrazándonos y viéndonos físicamente. Gracias, Ana Clara, en serio de nuevo, gracias a todos. Y bueno, hasta acá por lo menos por ahora. Nos podemos Suerte, nos vemos. Chau, hasta luego.